buenas tardes con todos. Antes de iniciar, me gustaría dar un agradecimiento especial al doctor Ricardo Elías por la gentil invitación hacia mi persona. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Para iniciar, me gustaría primero precisar que en Perú nuestro juicio oral inicia con la instalación de la audiencia a cargo del juez que la preside, ya sea juez unipersonal o del colegiado. Esta persona se identifica, precisa la sala en la que se encuentra, el número del expediente judicial, los nombres completos del imputado, los nombres completos de la parte agraviada, para que después se pueda identificar a los sujetos procesales. Primero se identifica el Ministerio Público y después se identifica el actor civil. Continúa con la parte de la defensa del imputado. Recordemos que la audiencia no se puede realizar sin la presencia del acusado. Es necesaria su presencia para poder instalar la audiencia. La ubicación de las partes conforme al 369 y 370 del Código Procesal Penal es: a la derecha del juez se va a encontrar la parte de la fiscalía y a la izquierda se va a encontrar el abogado defensor. Esa es la ubicación. Cerca de la fiscalía siempre el actor civil. Ahora bien, una vez que se ha instalado audiencia, que el juez ha identificado, ha precisado el número de expediente, el día, la hora, la causa, el delito, la parte agraviada, la parte imputada, y después de la identificación tanto de la fiscalía, actor civil y del abogado de la defensa, el juez da luz verde para que se inicie con los alegatos de apertura. Voy a poner unas diapositivas. A ver, de mi inicio. Tenemos unas, sí se ven, ¿verdad? Bueno, a ver. Aquí. Entonces, ahí como vemos la ubicación de las partes siempre va a ser a la derecha la parte fiscal, a la izquierda el abogado defensor. Entonces, surge la pregunta, ¿qué es un alegato de apertura? ¿Qué es un alegato de apertura? El alegato de apertura es aquella exposición razonada y estratégica de nuestra teoría del caso hacia el órgano judicial, ya sea al juez penal unipersonal o al colegiado que integra el... Debo resaltar que este alegato de apertura es el primer contacto físico con el juez de nuestra causa. Es la primera impresión. Hay personas que consideran que la primera impresión es la que siempre cuenta. Y es por ello que nosotros debemos siempre cuidar esta primera impresión mediante nuestros alegatos de apertura por ser el primer contacto con el juez de la causa. ¿Qué es lo que se expone en un alegato de apertura? Pregunta número 2. Lo que se expone o lo que se expondrá en el alegato de apertura será nuestra teoría del caso, tema que ayer fue ampliamente desarrollado por la doctora Astrid, quien explicó de manera muy clara y concreta que esencialmente una teoría del caso posee un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Es esencial de toda teoría del caso. Y nosotros vamos a transmitir nuestra teoría del caso mediante nuestro alegato de apertura. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos esenciales para el alegato de apertura fiscal? Primero vamos a trabajar con el alegato de apertura fiscal para después trabajar con el alegato de apertura del imputado y luego de la parte procesada. Bien. Ok, aquí otra vez estamos.
Antes de precisar ello, me gustaría citar al doctor Orlando Abril, que es juez superior aquí en Arequipa. Él, por ejemplo, señala que cada que nosotros iniciemos, eh, ¿estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Diana, pero se desconectó el PowerPoint. Sí, no, no hay problema. Mejor nos vamos a quedar así ya. Y luego ya les paso las diapositivas para que la puedan ver, porque no es un poquito tedioso. Entonces voy a recapitular. ¿Qué debe contener nuestro alegato de apertura? Nuestro alegato de apertura va a contener nuestra teoría del caso. Y esencialmente una teoría del caso posee un elemento práctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Es esencial en toda teoría del caso. Entonces, nosotros, mediante nuestro alegato de apertura, como primer contacto con el juez, vamos a transmitir, vamos a exponer, vamos a disertar ese alegato de apertura. Les decía que un juez penal aquí en Arequipa, el doctor Orlando Abril Paredes, siempre dice que nosotros antes de los alegatos de apertura, después de culminar nuestra teoría del caso, debemos realizar las siguientes preguntas. ¿Se investigaron bien los hechos? ¿Cuál es mi teoría fáctica? ¿Cuál es mi teoría jurídica? ¿Responde mi teoría probatoria a cada uno de los elementos de mi teoría jurídica? ¿Es correcta la subsunción que estoy haciendo? Examiné todas las causales de la responsabilidad penal. ¿Se respetaron procedimientos, cadena de custodia para el material probatorio? Bueno, son preguntas que uno se debe formular. Para tornar esta exposición en más clara, primero vamos a ver los alegatos de apertura de la parte fiscal, luego los alegatos de apertura de un actor civil, para después ver los alegatos de apertura de la parte de la defensa. Bien, ¿cuál es la estructura que debe manejar un alegato de apertura fiscal? El artículo 371 del Código Procesal Penal requiere de los hechos objetos de la acusación, de la calificación jurídica, de las pruebas que se ofrecieron y fueron admitidas. Esos tres requisitos son requeridos por nuestro Código Procesal Penal. Repito, fácticos, calificación jurídica y pruebas que fueron admitidas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué estructura debemos manejar al momento de realizar un alegato de apertura fiscal? Se recomienda siempre iniciar con un lema, con un lema. El lema es aquella frase, aquel enunciado que refleja en forma concreta y de manera esencial nuestra teoría del caso. En pocas palabras, es un resumen de nuestra teoría del caso. Por ejemplo, el título de una obra teatral, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, eh, Una noche de verano, el amor en los tiempos del cólera, bueno, ahora el amor en los tiempos del COVID. Entonces, el lema siempre va a ser, es aquella frase que sintetiza de forma sustancial el contenido de nuestra teoría del caso. No es una exigencia procesal utilizarla. O sea, no hay un fundamento legal que diga debes utilizar un lema, pero se recomienda por estrategia utilizarla. ¿Por qué? Porque al ser el primer contacto con el juez, el alegato de apertura, y al utilizar una frase corta que permita resumir en pocas palabras nuestra teoría, vamos a generar impacto emocional a la persona que nos escuche. Entonces, por ello es que siempre se recomienda poder iniciar con un lema, que es la esencia de nuestra teoría del caso. Yo he utilizado, por ejemplo, estos lemas. La responsabilidad penal se prueba
la responsabilidad penal no se presume. Fue un lema que utilicé como defensora en un caso. Otro lema: odio, venganza y confusión fueron el sustento de la única declaración. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que utilicé ese título como abogada defensora porque mi teoría del caso se dirigía estratégicamente a desacreditar al único testigo directo del caso. Y se notaba que quería evidenciar en su momento que el testigo pues tenía suertes de rencillas contra el imputado. Otro título que en algún momento utilicé: un bien en ruinas le arruinó la vida. Entonces, ¿qué recomendaciones para el lema? Nosotros debemos ser primero creativos y reflejar en palabras precisas y simples nuestra teoría del caso para generar impacto y un buen inicio de un alegato de apertura. Necesitamos de creatividad para que el lema sea impactante hacia nuestro juzgado. Ahora bien, hay doctores como el doctor Celis Mendoza, que también es un juez arequipeño, quien publicó un artículo recientemente. El título del artículo es Mentiras bonitas de la litigación. Bueno, documento en el cual el magistrado precisa que a su punto de vista, antes de un lema, se debe utilizar una sumilla del caso. Ejemplo, causa de justificación. Ejemplo, estado de necesidad defensiva o fuerza física irresistible. Entonces, el doctor Celis Mendoza prefiere que utilicemos una frase escueta muy vinculada al caso. Para su gusto, considera que es mejor antes que un lema. En consecuencia, la definición del lema y la utilización de este va a depender siempre de la creatividad de cada persona y del caso en específico en el que nos encontremos. No se exige iniciar con un lema, con algún sustento legal conforme a nuestro código procesal, sino que simple y llanamente es una recomendación por un tema de estrategia para generar impacto en la persona que nos está escuchando o dirigiendo el debate. 2. Los fácticos de la teoría del caso. Allá la doctora Astrid precisó que el hecho más prueba más derecho más narración es un caso penal. Con este complemento en general, ¿no? Hecho, derecho, narración, torna un caso penal. Nuestro caso penal requiere de una imputación fáctica. ¿Por qué? Porque recordemos que sin hechos no hay conflicto, sin hechos no hay objeto del proceso. Los hechos evitan suposiciones y los hechos delimitan el debate probatorio. Entonces, los hechos son vitales en todo proceso, son el corazón del proceso, definen el proceso, son el objeto del proceso penal. Por ende, la Fiscalía debe de cuidar mucho al momento de su exposición de los fácticos en el alegato de apertura. Te recomiendo que estos sean en línea del tiempo de orden cronológico. Se requiere que tengan hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Considerando y respetando siempre la congruencia fáctica. Sobre el primer punto, vamos a encontrar casos donde no siempre vamos a necesitar de fácticos precedentes o de fácticos posteriores, porque lo esencial siempre va a ser la imputación concreta contenida en los hechos concomitantes. Ahí es donde encontramos nuestra imputación concreta. Y considerando que los fácticos siempre deben respetar la congruencia fáctica de los fácticos que han sido admitidos en el auto de enjuiciamiento. No se pueden agregar hechos en juicio oral porque estaríamos afectando derecho de las partes. Bien, al finalizar los alegatos de apertura de la Fiscalía, voy a hacer una pausa para ver cualquier pregunta y poder absolverla. ¿Sí? Vamos a ir por partes. Entonces, conocemos que los hechos deben contener
como ya lo hemos dicho, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pero van a haber casos en los que no siempre se va a dar una circunstancia precedente o una circunstancia posterior. Lo vital y lo esencial en cada caso es la circunstancia concomitante. Aquella circunstancia concomitante que posee imputación concreta, es decir, elementos objetivos y elementos subjetivos del tipo penal, elementos normativos y elementos descriptivos del tipo penal. Es necesario que todo fáctico posea una imputación concreta, básica y esencial. Y esta es la que se va a transmitir en el alegato de apertura. ¿Sí? Ahora bien, la narrativa que debemos utilizar para la descripción de nuestros fácticos debe ser precisa, debe ser clara y de preferencia evitando los tecnicismos. Entre más claros y prácticos seamos, nuestra transmisión va a ser más clara. Es conocido que a muchas personas nos agrada utilizar bastantes tecnicismos al momento de desarrollar exposiciones, pero se recomienda ser lo más sencillo posible al momento de realizar un alegato de apertura. Ello con el objeto de transmitir el mensaje con claridad, sin intercepciones en el envío de este mensaje, para que el receptor lo pueda encontrar en su integridad. ¿Cómo mejoramos la narrativa? ¿Cómo mejoramos esa narrativa al momento de describir nuestros fácticos? Un tip y una recomendación es utilizar conectores. Por ejemplo, los conectores de adición. Asimismo, además, los conectores de causa, puesto que, a razón de, porque, conectores de consecuencia, por consiguiente, entonces, enseguida, conectores de finalidad, el objeto, la intención, conectores de ilustración, en otras palabras, es decir, conectores de orden, primero, después, finalmente, seguidamente. Entonces, si nosotros nos valemos de conectores al momento de redactar nuestros fácticos, va a ayudar a que nuestra narrativa sea fácil, sea ligera y sea entendible. Utilicemos fácticos para cambiar momentos y para tornar nuestra narración en más didáctica y práctica. Ahora, lo particular es que cada disertación de hechos en los alegatos de apertura debe de realizarse, de preferencia, con la conjugación de los verbos en tiempo presente. Evitemos utilizar los verbos en conjugación de tiempo pasado. Se recomienda que los verbos del alegato de apertura estén en tiempo presente o en tiempo futuro. ¿Y ello por qué razón? Porque si nosotros utilizamos verbos con conjugación pasada, en tiempo pasado, estaremos generando argumentos de connotación conclusiva. Y recordemos que recién estamos en el alegato de apertura, que va a venir un desahogo probatorio, que aún no se ha dado el desahogo probatorio, que solamente estamos en los alegatos de apertura. Entonces, por ello, se recomienda identificar los verbos de nuestra narrativa, conjugarlos en tiempo presente o en tiempo futuro, combinar tiempo presente y tiempo futuro, evitando verbos en pasado para no generar argumentos de connotación conclusiva. Es una recomendación, ¿no? Porque la idea es que en los alegatos de apertura no se hagan conclusiones, toda vez que recién vamos a iniciar, como ya lo hemos dicho, el desahogo probatorio. Ahora bien, esos son los fácticos del actor civil, del Ministerio Público. En caso no existiera actor civil, el Ministerio Público tiene la obligación de pedir la reparación para el caso. De igual manera se expresará por los fácticos de la reparación civil. Ello como punto número 2.
¿sí? Entonces hemos dicho, se recomienda un lema, vienen los fácticos. Punto número 3, ¿qué sigue? Precisar los elementos probatorios. Veo aquí unas preguntas, creo que las... al final de exponer los alegatos mejor de la fiscalía, voy a leer las preguntas para poder dar respuesta a todas, ¿sí? Ahora, entonces hemos dicho, iniciamos con un lema, continuamos con los hechos y después vienen precisar los elementos probatorios como tercer ítem de estructura de alegatos de apertura. Ahora, debemos especificar aquella prueba, ya sea personal, ya sea prueba documental, que sustenten nuestras preposiciones fácticas. Cada preposición fáctica va a ser acreditada con un elemento probatorio. Entonces nosotros debemos precisar, especificar toda aquella prueba personal o documental que sustenten esas preposiciones fácticas y que hayan sido debidamente aceptadas en el autoenjuiciamiento. Debemos respetar lo admitido en el autoenjuiciamiento. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden al momento de presentar nuestros elementos probatorios? Se recomienda que sean utilizados conforme a la narrativa de nuestros fácticos, conforme al orden cronológico de nuestros fácticos. Entonces, depende de cada caso en concreto. Debemos identificar la prueba, si esta es personal, precisar sus nombres completos. Si es una prueba documental, de igual manera precisar su título completo. Por ejemplo, peritaje número 029 de 2016, realizado por persona tal, ¿no? Entonces debemos especificarlo de forma clara. Surge la pregunta, ¿cómo debo mencionar la prueba en los alegatos de apertura? Bueno, considero que no debemos ser detallistas con el compromiso que asumamos al inicio de la audiencia respecto a nuestro material probatorio, respecto a la información que brindarán nuestros testigos, porque recordemos que recién se realizará el desahogo probatorio, que cualquier testigo se puede poner nervioso, que cualquier testigo se puede tornar en un testigo hostil o simple y llanamente olvidar parte de su declaración, caer en contradicciones. Entonces, si nosotros somos muy específicos en nuestro alegato de apertura, al momento de brindar un compromiso sobre cada mensaje que va a transmitir, por ejemplo, el órgano de prueba personal de un testigo, estamos corriendo un gran riesgo. Por ello se recomienda ser genéricos. Debemos ser muy cuidadosos, especificar el nombre de ese testigo, pero siempre con ese cuidado. Un ejemplo para tenerlo en claro. Señor magistrado, a esta audiencia vendrá el testigo X. Él nos narrará lo que observó el día 15 de agosto del 2019 en horas de la mañana. Como se dan cuenta, ahí no estoy especificando exactamente qué es lo que va a decir el testigo, sino que de forma genérica estoy diciendo que él va a brindar su manifestación respecto a lo que observó el día tal, a hora tal, año tal. Otro ejemplo. Asistirá a esta sala el perito Y, quien expondrá su pericia número 666. Y nos expondrá cómo es que arribó a las conclusiones contenidas en su pericia, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo ahorita las conclusiones de forma clara, va a concluir 1, 2 y 3. Yo estoy diciendo que vendrá el perito Y a exponerme su dictamen pericial número 6666 y que recién nos va a hacer una explicación sobre y cómo es que arribó a las conclusiones contenidas
en su peritaje. Entonces, en caso de no existir un actor civil, el Ministerio Público también en su alegato de apertura debe mencionar aquellas pruebas que acreditan la reparación civil después de mencionar las pruebas referidas a la responsabilidad penal. Ella es el tercer punto del contenido de un alegato de apertura. Ricardo, te agradecería por favor que leas las preguntas del chat para ir respondiendo una por una cuando terminen los alegatos de apertura del Ministerio Público. ¿Sí? Bien. Cuarto punto, subsunción. Sí, Okay. comento que en el chat estamos, básicamente todavía no hay preguntas, yo las voy a anotar cuando tengan las preguntas para que no las estés leyendo. Estoy haciendo un compilado. Hemos estado intercambiando información, comentando un poco algunos puntos que estás mencionando y compartiendo también algo de experiencia desde otros países. Entonces, con tu autorización, los participantes pueden dejar aquí sus preguntas, yo las compilo y hacia el final yo te las voy leyendo. Exacto, sí. Sería perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, punto 4 de la estructura de un alegato de apertura, subsunción. Hemos visto lema, hechos, actividad probatoria y ahora la subsunción de los hechos con estos elementos probatorios. Los áticos expuestos se subsumen en un tipo penal reconocido en el código, en el ordenamiento judicial, jurisdiccional de cada estado. Entonces debemos especificar el tipo, debemos especificar sus agravantes, al que estamos postulando como representantes del Ministerio Público. Ahora bien, es el momento idóneo también para poder hablar respecto de la pena. Señor magistrado, en su momento se solicitará la pena de 15 años, porque en su momento se advertirá esta característica, que harán que la pena sea fijada en 15 años. Entonces, como vemos, siempre estamos utilizando conjugación hacia futuro, porque recién viene la actividad probatoria. Entonces, el cuarto punto es subsunción. Identifico en qué tipo penal se subsumen los hechos a los que estoy postulando, especifico el tipo penal, especifico sus agravantes y sus atenuantes en caso de que tenga, y la pena a la que voy a arribar. ¿Cómo culmino? Punto número 5. Culmino con un pedido final hacia el juez. Es por lo expuesto que en su momento solicitaré que al doctor Ricardo Elías Puelles se le declare autor del delito tal. Se solicita, ¿no? Entonces, como hemos visto, un alegato de apertura, considero yo que tiene esos 5 elementos esenciales. Y no solamente yo, sino que esto también tiene fundamento, como lo hemos dicho en el artículo 371 del Código Procesal Penal. ¿Ok? Antes de pasar a los alegatos de apertura del actor civil, Ricardo, agradecería por favor los comentarios, preguntas que tengan respecto a este tema. Cabe decir que al final voy a mencionar tips para tener en cuenta respecto a los alegatos. Bien, a ver, entre la conversación que hemos tenido con algunos participantes, surgen ahí algunas inquietudes. Una de ellas está relacionado a la diferencia que puede haber entre un alegato de apertura que se realiza ante un juez con conocimientos jurídicos, un juez penal, y y un alegato de apertura que se dirige ante un jurado. Toda vez que el jurado, básicamente vamos a tener que ser persuasivos, en cambio ante un juez, si bien la persuasión es algo importante, en realidad no es lo central, sino lo jurídico. Entonces ese es un punto que comentábamos con algunos de los participantes que están aquí. Eso es número 1. Número 2, si bien no han hecho una pregunta, el día de ayer surgió entre los participantes una inquietud y estaba relacionada con el uso de imágenes en un alegato de apertura. Ahora, si bien se dice que es
alegato de apertura es como está redactado en algunos ordenamientos. En algunos otros se dice presentación inicial, porque alegato pareciera que estaremos yendo a alegar o argumentar. A mí particularmente me gusta más denominarlo como presentación inicial para evitar esa confusión. Y número tres, como punto número tres, comentaba con alguno de los participantes algunos estudios que existen sobre el uso de descriptores de la acción. ¿Qué son descriptores de acción? Es distinto decir, señor magistrado, esos dos carros chocaron, que decir impactaron, que decir se destruyeron, que decir se toparon. ¿Por qué? Porque la persona que escucha se hace una idea bastante distinta si es que utiliza uno u otro verbo. Este término, descriptores de la acción, fue desarrollado y estudiado por la profesora Elizabeth Loftus en un estudio en 1974 que decía, como tú bien anotabas, cuán importante es seleccionar las palabras y los verbos con las que queremos, que vamos a emplear en un alegato de apertura. Entonces ahí iban esos tres puntos. Uno, alegato de apertura ante un jurado. Dos, uso de imágenes en el alegato de apertura. Y tres, bueno, más que todo era un comentario. Eh, Ahí está, acá hay dos preguntas adicionales de nuestros participantes. Rodolfo nos pregunta si se puede sustituir la presentación inicial, el alegato de apertura, con algún video o con la presentación de imágenes. Esto es, entiendo que en vez de que el abogado realice la presentación, poner un video o una presentación de imágenes. Y Juan nos comenta, nuestro sistema se compone de dos partes, la primera en que se pide la declaración de responsabilidad y una segunda, un juicio de cesura, donde se pide la pena. Con lo que en el alegato de apertura no se habla de la pena en su sistema. Ok. Y nos comenta que en su sistema no, que hay, está compuesto en dos partes. Por eso es que la recomendación de la solicitud de pena tendría que hacerse en aquellos ordenamientos en los cuales se requiere la pena de manera conjunta en el alegato de apertura y no estas dos fases como bien anota Juan. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Te doy pase, Dayana. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, tiene mucha razón. No solamente son conocidos como alegatos de apertura, sino que también se conocen como alegatos preliminares, alegatos iniciales. Entonces, o alegatos de apertura, o exposición inicial, o exposición preliminar. O sea, los nombres son de acuerdo, creo yo, al país en el que nos encontremos y la praxis que se utiliza en el día a día. Ahora bien, había otra pregunta sobre cuán persuasivo debe ser un litigante si es que está frente a un juez que no es lego en derecho. La pregunta es muy buena porque, claro, la persuasión está enfocada y mayormente dirigida para aquellos jurados que son legos en derecho, que no conocen. Sin embargo, considero yo que un juez, como el juez penal, que se especializa en la materia, necesita también de, de oratoria y de cierta persuasión. Ok, no es al mismo nivel de un juez lego en derecho, no lego en derecho, porque estamos viendo ahorita un juez que se especializa en la materia, pero sí es necesario, por ejemplo, generar un contacto visual con el juez. ¿Y por qué? Porque conforme yo voy a ir narrando mi teoría del caso contenida en este alegato de apertura, voy a poder ver, voy a poder advertir, observar cuál es la reacción del magistrado. ¿Está comprendiendo mi alegato de apertura? ¿No lo está comprendiendo? ¿Se está cansando? ¿Dónde debo levantar la voz para que note que necesito que preste mucha atención cuando venga la actuación probatoria de este testigo o de esta prueba documental? Entonces, es necesario generar ese contacto que solamente lo vamos a poder realizar con un contacto visual observando al juez director de debate. Ahora bien, la otra pregunta respecto a si debemos utilizar imágenes en el alegato de apertura. Si utilizamos imágenes en el alegato de apertura, considerando que esas imágenes son parte de nuestras pruebas admitidas en el auto de enjuiciamiento o son X imágenes para que ayuden a ilustrar nuestra presentación, va a generar una suerte de argumento conclusivo. Una suerte de argumento conclusivo. Considero yo que doctrina, jurisprudencia, ayuda audiovisual es muy bien utilizada
para un alegato de clausura que lo vamos a ver más adelante. Entonces queda esta respuesta a profundidad más adelante, pero ya hemos dado un parámetro. Ahora bien, como decían, la conjugación es básica, la conjugación es necesaria y eso depende siempre del caso en específico que estemos llevando. Ahora, siguiente pregunta, ¿puedo sustituir mis alegatos con un video o con presentación de imágenes? Agradezco tu pregunta, es muy buena, pero el artículo 371 del Código Procesal Penal peruano requiere los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que se ofrecieron y fueron admitidas. Consecuencia, no puedo sustituir con un video, no puedo sustituir con una imagen, porque ese video y esa imagen debe ser recién desahogado en la actividad probatoria. Alegato de apertura, actividad probatoria, alegatos de clausura. Y bueno, en nuestro sistema, permítame comentarles, y muchísimas gracias por conectarse a personas de otro país, déjenme comentarles que en nuestro sistema, el Ministerio Público, en caso no haya constitución en actor civil, tiene la obligación de sustentar la responsabilidad penal de la persona a la que se le acusa y también tiene la obligación de sustentar la reparación civil de esa persona a la que se le acusa, incluso solicitar la pena. Por ello es que se recomienda esta estructura en el alegato de apertura para nuestra sociedad. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver los alegatos de apertura del actor civil, porque como bien hemos dicho, ok, si no está el actor civil, si no hay constitución en actor civil, quien debe precisar ello es el Ministerio Público por mandato legal. Pero si estamos frente a un caso donde efectivamente existe la constitución en actor civil, ¿qué recomendaciones debe utilizar el actor civil al momento de exponer su alegato de apertura? Ok, básicamente las recomendaciones son la misma, incluso la estructura. Utilizar el lema, los hechos, la prueba, la subsunción y el pedido. Pero, en principio, recordemos que la responsabilidad civil es fuente de las obligaciones. Conforme a nuestro Código Civil, es fuente de obligaciones. La reparación civil busca el resarcimiento del daño que se ha causado en base a sus propios criterios de imputación. La responsabilidad penal posee sus criterios de imputación diferentes a los criterios de imputación de la responsabilidad civil. Son diferentes criterios. Entonces, ahí la diferencia esencial. El alegato de apertura civil debe centrarse en la exposición de los elementos de la responsabilidad civil. Daño, nexo causal, factor de atribución y la conducta antijurídica. Son requisitos que deben ser explotados, presentados en el alegato de apertura, desahogados en la actividad probatoria y argumentados en el alegato de clausura. Uno, refirámonos específicamente al daño. ¿Qué es el daño? El daño es el menoscabo que posee una naturaleza. Esta naturaleza puede ser patrimonial o puede ser un daño de naturaleza extrapatrimonial. Si es patrimonial, nos encontraremos frente al lucro cesante o al daño emergente. Y si es de naturaleza extrapatrimonial, nos vamos a referir al daño moral o al daño al proyecto de vida de la persona. Entonces, el primer elemento de la responsabilidad civil, el daño. El segundo elemento de la responsabilidad civil, el nexo de causalidad. Entiéndase como esa causa y efecto. 3, la antijuricidad, que es la conducta que realizó el sujeto activo y que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. 4, el factor de atribución. ¿A título de qué respondo? ¿Como por dolo o por culpa? ¿Cuál es el factor de atribución? Entonces, se recomienda, como ya hemos dicho, que arranquemos con un lema. El actor civil
puede arrancar con un lema vinculado a la reparación civil. Respecto a los fácticos, como punto número 2, el actor civil debe contener en la exposición de sus fácticos tanto el daño, el nexo causal, la conducta antijurídica y el factor de atribución. Debe ser desarrollado en los fácticos del alegato de apertura del actor civil, utilizando las mismas recomendaciones, los verbos, la narrativa y lo que está expuesto en el alegato de apertura por parte de la Fiscalía. Ahora bien, después de la narración fáctica, de igual manera, se debe presentar como punto número 3 todo elemento probatorio destinado a acreditar cada elemento de la responsabilidad penal. ¿Con qué voy a acreditar el daño? Bueno, señor magistrado, en su momento vendrá el perito tal, quien expondrá sobre la pericia número tal, donde se arriban las conclusiones psicológicas después del delito cometido en agravio. Entonces, exponer cada elemento probatorio que va a sustentar los fácticos de estos elementos de la responsabilidad penal. Es necesario poder realizar ello como actor civil, porque el actor civil tiene el objeto de eso, de buscar el resarcimiento en cada caso del daño que se ha podido causar. Ahora, la subsunción estará referida a qué tipo de responsabilidad civil nos encontramos. Nos encontramos ante un tipo de responsabilidad civil contractual, un tipo de responsabilidad civil extracontractual, dependiendo del caso en específico. Se considera que en su mayoría el daño que se causa después de un delito penal es de naturaleza extrapatrimonial, ¿no? Pero, siempre la casuística supera el ordenamiento jurídico y en la praxis del día a día podemos observar en casos excepcionales donde también encontremos el otro tipo de responsabilidad. El pedido. ¿Cómo terminar el pedido final en un alegato de apertura del actor civil? El pedido debe culminar en ¿a cuánto oscila el monto de la reparación civil que en su momento solicitaré? Señor magistrado, es por lo expuesto que en su momento se pedirá 3.000 soles por concepto de reparación civil, o el monto al que hayan arribado como conclusión en su teoría del caso. Bien, ahora, alegato de apertura, pero ya no desde un enfoque fiscal, ya no desde un enfoque del actor civil, sino ahora desde el enfoque desde el abogado defensor. Desde el abogado defensor. El abogado defensor, para realizar su alegato de apertura, esencialmente debe determinar a qué teoría del caso postula. Es decir, postuló una teoría del caso activa, voy a proponer hechos, voy a proponer prueba para esos hechos, yo como abogado defensor, o voy a hacer una teoría pasiva o negativa, donde voy a negar las afirmaciones brindadas por el órgano fiscal. Como dijo ayer la ponente, la doctora Astrid, debemos conocer a nuestra contraparte. Es necesario conocerla para poder estructurar nuestro alegato de nuestra teoría del caso como parte de abogado defensor. Es decir, el abogado defensor, dependiendo del caso en específico, debe responder ¿qué voy a cuestionar? ¿Por qué lo voy a cuestionar? ¿Es creíble que cuestione eso? Son preguntas necesarias que nos van a ayudar a aclarar y tener muy objetivo nuestra teoría del caso para después contenerla. Ahora, ¿qué voy a cuestionar? La acción, voy a cuestionar la tipicidad, voy a cuestionar antijuricidad, voy a cuestionar culpabilidad, postularé a una causa de justificación. ¿El hecho ocurrió o no ocurrió? ¿Sucedió en una realidad concreta? Es decir, voy a cuestionar la acción penal del delito.
o cuestionaré su tipicidad penal. Carece de elementos objetivos, de elementos normativos, de elementos descriptivos, de elementos subjetivos. Hay una tipicidad absoluta, hay una atipicidad relativa de la conducta. O voy a cuestionar la culpabilidad. ¿Se evidencia algún ítem del artículo 20 del Código Penal, de nuestro Código Sustantivo? Un estado de necesidad de exculpante, por ejemplo. ¿Concurre una causa de no punibilidad? Una causa de no punibilidad, estas se encuentran vinculadas a la configuración del artículo 137 referida a la injuria recíproca, 208 excusa absolutoria y exención de la pena, 406 excusa absolutoria. La acción penal se ha extinguido, la acción penal ya no está conforme al artículo 78 del Código Penal, por muerte del procesado, por amnistía, por prescripción, por derecho de gracia, por cosa juzgada. Entonces, esas preguntas se las tiene que tener y formular muy en claro el abogado defensor. Me dirán, Dayana, pero se supone que en la etapa intermedia del proceso penal está destinada para cuestionar cualquiera de estos elementos, de falta de tipicidad, por ejemplo, una excepción improcedente de acción, un requerimiento de sobreseimiento por conducta atípica. Sí, es verdad, pero en la praxis del día a día encontramos casos que llegan a juicio oral donde recién en el desahogo probatorio se advierten cualquiera de estas causas. Entonces, es necesario que un abogado defensor, como ya lo dije, responda, ¿qué cuestionaré? ¿Por qué lo cuestionaré? Y es creíble mi teoría del caso de que postule una teoría activa, ¿no? Es necesario identificar el punto en el que me voy a centrar para poder cuestionar. Me centraré en los elementos, por ejemplo, me centraré en los elementos probatorios que ofreció el Ministerio Público, optaré por una duda razonable o por una insuficiencia probatoria, considerando que duda es cuando tengo elementos de convicción de cargo y de descargo, pero aún no genero un convencimiento total por parte del juzgador, ¿no? O no estoy convencida completamente de la responsabilidad penal. Y si se postula una insuficiencia probatoria, porque considero que faltan pruebas que permitan desvirtuar la presunción de inocencia que le existe a todo procesado. Entonces es necesario identificar el punto que voy a atacar, porque como bien recordemos, ante la duda, por ejemplo, ahora también, por ejemplo, en la etapa intermedia, ok, cuando existe duda en etapa intermedia, estoy hablando en etapa intermedia procesal, el juez de investigación preparatoria debe optar por enviar la causa a juicio oral. Dan esa inclinación. Por ello es que nosotros debemos identificar de forma clara como abogado defensor qué voy a cuestionar, ¿no? Elementos del delito, falta de elementos probatorios, como lo hemos desarrollado. Entonces, una vez definida nuestra estrategia, la estructura del alegato de apertura contendrá los mismos requisitos. Veamos. Iniciamos con un lema. El lema, por ser necesario para poder impactar en su último artículo porque considera que es una sumilla, ¿no? Porque dice que el juez sabe de derecho, ¿no? O es un juez lego en derecho. Eso desde su perspectiva, pero hay otros magistrados, puedo dar fe de ellos, no voy a precisar nombres, trabajo en sala penal, que prefieren antes que una sumilla un lema práctico, simple y didáctico que permita impactarte y recordarlo en cada momento, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con el inicio de este alegato de apertura? 2. Los hechos. Dependiendo
En caso postule una teoría activa, debo seguir la misma estructura, ¿no? Las recomendaciones de los verbos conjugados en tiempo presente a tiempo futuro. Ergo, si es una teoría negativa o pasiva la que estoy postulando, utilicemos por recomendación palabras: el Ministerio Público no demostrará, el Ministerio Público no probará, el Ministerio Público en su momento no acreditará, no desvirtuará la presunción de inocencia que le asiste a mi patrocinado, ¿no? Ejemplo: el Ministerio Público ofrece la declaración de la señora Y. Sin embargo, señor magistrado, en su momento se advertirá factores que impidieron ver con claridad el suceso de Y, el suceso que observó Y. Este ejemplo va dirigido nuevamente a no generar compromisos muy detallados en el alegato de apertura sobre los testigos, sino precisarlos, o sea, identificarlos, va a venir fulano de tal, y dar una connotación genérica de qué es lo que va a declarar. Como ya lo he dicho, puede ocurrir que este testigo en audiencia se ponga nervioso, se torne hostil, olvide su declaración, incurre en error, se le evidencien contradicciones en general. Bueno, todo el tema de interrogatorio directo y contrainterrogatorio lo van a ver el día de mañana con la ponente Diana. Entonces nosotros no podemos ofrecer demasiado porque estamos asumiendo muchos compromisos que quizás después no vamos a poder probar. Por eso la recomendación. Ahora bien, como punto número 4 de la estructura de alegato de apertura como abogado defensor. ¿Por qué no se da la subsunción? ¿No? Ya hemos hablado de hechos, ya hemos hablado de los elementos probatorios, y ahora, ¿por qué no se daría una subsunción? Igual, especificarlo en esta parte, porque en su momento se advertirá esta situación. Para culminar los alegatos, se debe solicitar la absolución, ¿no? Es lo que se recomienda, la absolución en caso de que estemos hablando del abogado defensor. En su momento solicitaré la absolución de los cargos imputados por el Ministerio Público, como la absolución total de la reparación civil. No debemos dejar de lado ni olvidar la reparación civil en nuestro proceso penal. Ricardo, ¿hacemos una pausa si hay preguntas o continúo con los tips para los alegatos de apertura? Bien, a ver, ahí han habido varias preguntas, he anotado algunas de ellas. A ver, empecemos con la primera que nos hace uno de nuestros compañeros, es ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se lleva a cabo un alegato de apertura? No sé si podemos de repente empezar con esa, con los errores, o prefieres que te diga todas las preguntas y luego respondes cada una de ellas. ¿Mejor eso? Bien, entonces, una es cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se lleva a cabo un alegato de apertura, digamos los no del alegato de apertura. Dos, una de nuestras compañeras nos dice, se puede realizar en 2 sesiones los alegatos de clausura. Ya adelantándonos un poco a este tema, me pareció bastante interesante. Algunos jueces tienen esta práctica y no se estaría respetando la igualdad de las partes. ¿Por qué? Nos dice. Obviamente estamos hablando de casos complejos, casos sumamente grandes, en los cuales se requiere una fecha para el alegato de clausura, que también lo podríamos decir para el alegato de apertura de la fiscalía, y una distinta para el de la defensa. Esto no estaría rompiendo la igualdad, tendría que hacerse todo en una sola sesión. Esa es la pregunta número 2. Pregunta número 3, nos dicen, ¿cuál sería, puede ser causal de objeción por parte de la defensa o de la fiscalía que en los alegatos se presente algún video o alguna imagen? Esto es objeción por infracción a la legalidad normativa. 4, ¿qué pasa si la defensa del imputado dice no voy a realizar el alegato de apertura en la instancia de juicio? Es decir, se niega a presentar los alegatos, presentar sus alegatos de apertura.
Tengo acá otra pregunta de una de nuestras compañeras. ¿Se pueden objetar los alegatos de apertura? Así como mañana vamos a ver, mañana y los días siguientes vamos a ver objeción por los tipos de pregunta, nos comenta, ¿se pueden objetar los alegatos de apertura? Cinco, nos preguntan también, ¿hay algún tiempo recomendado para hacer alegatos de apertura? 10 minutos, 15 minutos. Dos más nos dicen, espérense, acá está. Se ve un abuso de la lectura en vez de la exposición. Un minuto que se está acoplando un micrófono. Ahora sí. Ya, dice, vemos que hay un abuso de lectura en lugar de una exposición. Dice, quisiera saber si se puede limitar, o sea, esta lectura. ¿Hay algún mecanismo que nos permita de repente a las partes o al propio juez a evitar que se realice esta lectura en vez de la exposición oral? Y finalmente nos preguntan si existe alguna estructura estándar para presentar el alegato de apertura, o este va a depender de cada caso en concreto, dependiendo del tipo de delito. Esas son las preguntas que tienen nuestros participantes. La mayoría se dirige al tema de objeciones, al tema de tiempos y errores del alegato de apertura. Me voy a permitir primero desarrollar los tips de alegatos de apertura para ir respondiendo con estos tips de recomendación estas preguntas. ¿Sí? Ok. Primero, reflejar seguridad y reflejar confianza al momento de exponer nuestro alegato de apertura. Es necesario esa seguridad que debemos transmitir, más que, más que por un tema de imagen, hacia la parte a la que estamos defendiendo, ¿no? Porque si nuestro patrocinado no se siente completamente tranquilo, completamente cómodo, no le transmitimos esa seguridad antes de iniciar audiencias previo a los alegatos, nos puede jugar en contrario. Recordemos que el imputado tiene la opción de declarar o utilizar su última palabra en el juicio oral. Debemos ser claros, breves, directos y memorables en un alegato de apertura. Se recomienda utilizar de 5 a 10 minutos en un alegato de apertura. ¿Por qué? Porque en este alegato yo no estoy argumentando, yo no estoy concluyendo, yo solamente te estoy exponiendo premisas que después se van a actuar. Como bien lo dicen algunos doctrinarios, es como el corto de una película. Antes de ver una película ves un tráiler y en el tráiler dices, ¿está buena la película? No está buena la película, ¿la veo o no la veo? Decides, ¿no? Entonces se recomienda eso, ser súper puntuales, ser breves, ser directos, ser claros y memorables en nuestro alegato de apertura. No argumentar, no emitir conclusiones, no ser conclusivo al momento de exponer, ya lo hemos dicho, no emitir opiniones personales. El alegato no es para acudir a los sentimientos del juez. A veces hay personas que humanizan, es cierto, los casos, dependiendo de los casos en específico, pero debemos tener muchísimo cuidado al momento de humanizar un caso, porque si se humaniza en exceso, esto ya se va a tornar en una suerte de susceptibilidad, de sentimientos, señor juez, por favor, prácticamente, ¿no? Entonces no son opiniones personales. Pues se basa en derecho al momento de resolver. Evitemos el por favor, absuélvalo, no sea malo, cualquiera comete un error. Estas palabras que se ven en la práctica del día a día no son muy recomendables y debemos dejarlas de lado. Oralidad, debemos manejar una buena oralidad. Ahora, hay personas, he visto doctrinarios que exigen que al momento de hacer un alegato de apertura o un alegato de clausura, la persona se pare y lo haga de pie y utilice un timbre de voz muy alto. Señores, es la comodidad de cada persona. Si tú te sientes muy cómodo sentado, pues hazlo sentado. Está bien. Si tú te sientes muy cómodo parado y te gusta expresarte bastante, está bien.
La idea es hablar con claridad, la idea es hablar con precisión para que nuestro mensaje sea entendido de la forma más simple. Estas premisas que estoy exponiendo, que recién se van a desarrollar, deben ser entendidas de la forma más clara. Por eso en su momento les dije, evitemos ser técnicos, utilizar tanto tecnicismo en un alegato de apertura, seamos claros, seamos muy claros. Y como les dije, el contacto visual con el magistrado para siempre ir viendo cuál es la reacción que tiene este colegiado o este juez de debate respecto a lo que le estoy diciendo. ¿Me está entendiendo? O se está durmiendo y quizás por ahí debo hacer alguna pausa para poder captar la atención del magistrado, porque tienen carga procesal, porque no solo ven un caso, ven caso tras caso tras caso. Entonces, entre más esenciales seamos, va a estar muchísimo mejor. Utilizar la narrativa, como ya lo hemos dicho, que apoyémonos en conectores para cambiar de un argumento a otro argumento, es necesario también. Escuchemos con mucha atención el alegato de apertura de la otra parte, ya sea del abogado defensor, ya sea el alegato de apertura del fiscal, porque en el alegato de apertura tú estás asumiendo compromisos y yo los debo anotar. En caso el compromiso que tú asumiste al inicio de la audiencia no en el desahogo probatorio, en el alegato de clausura, se luce usted y le dice, ¿no? Señor juez, el Ministerio Público se comprometió a probar la premisa X de toda la actividad probatoria, ni un solo testigo, ni prueba documental, ni prueba personal ha acreditado ese compromiso. Entonces, por eso debemos estar muy atentos a la exposición del alegato de nuestra parte contraria. Muy atentos y tomar nota de ello. De preferencia en utilizar material audiovisual, porque recién va a venir el desahogo probatorio, manejar el tiempo, se recomienda, como ya lo hemos dicho, de 5 a 10 minutos. Señores, evitemos doctrina, evitemos jurisprudencia, porque recién estamos dando premisas que va a venir una actividad, un sustento probatorio. Entonces, si utilizamos jurisprudencia, si utilizamos doctrina desde inicio, vamos a tornar nuestro alegato de apertura empezado. Y lo recomendable es que sea súper ligero para transmitir el mensaje, conteniendo los elementos esenciales del 371 o los recomendados ahora en esta exposición también, ¿no? Los dos más recomendados a los 3 reconocidos por el ordenamiento procesal. Empezar y terminar bien. Si utilizo mi lema al inicio, no es exigido que culmine con el mismo lema. Puede que lo utilice al inicio, puede que el lema lo utilice al final, como mejor me sienta cómoda, ¿no? Ahora bien, las técnicas de litigación, conforme a nuestro ordenamiento, se tratan de técnicas epistémicas, refiere el doctor Celis Mendoza. Es decir, evitemos caer en excesos para no generar una suerte de teatro en audiencias. Estamos ante jueces que conocen de derecho y las técnicas de litigación deben ser coherentes con nuestro ordenamiento procesal. Y como ya lo hemos dicho, estar siempre atentos a los alegatos de la contraparte. Objeciones a los alegatos de apertura. ¿Se pueden dar objeciones a los alegatos de apertura? Sí, se pueden dar objeciones a los alegatos de apertura cuando, por ejemplo, el Ministerio Público aumenta hechos no admitidos en el auto de enjuiciamiento. Los agregó en plena exposición, entonces puedo objetar. También cuando se expone de prueba que no ha sido admitida en nuestro autoenjuiciamiento, ¿no? Como bien lo dijo en una pregunta, se utiliza bastante la objeción, infracción a la legalidad. Es que efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la legalidad aquí? Que debe haber una congruencia entre la acusación
lo que se expone en juicio oral. No puedo aumentarte hechos, ¿por qué? Porque estaría vulnerando el derecho de defensa de la otra parte. Entonces, ¿podemos objetar los alegatos de apertura? Sí, podemos objetar los alegatos de apertura. Respondiendo a las preguntas, errores de los alegatos de apertura. Como ya hemos visto, la mayoría desde el inicio, porque nos emocionamos, porque somos abogados, porque nos gusta argumentar, queremos ser conclusivos en un alegato de apertura y lo recomendable es que solamente seamos expositivos, demos premisas de lo que se va a tratar. No argumentar, esperar un poquito, pero argumentar en el alegato de clausura. Si se pueden realizar en 2 sesiones los alegatos de clausura, va a depender siempre del caso en específico, ¿no? Porque si vemos la praxis del día a día, normalmente se dirigen audiencias de 45 minutos por causa, de 45 minutos máximo a hora y media por causa. Y van como menú, ¿no? De 9 a 10, expediente judicial tal, de 11 a 12, expediente judicial tal. Y así en todo el día se va marcando la agenda. Entonces puede ser que tengamos un caso tan complejo que los alegatos se tengan que realizar en diferentes partes, en diferentes tiempos o en diferentes sesiones. Ojo, lo voy a precisar más adelante, hay un artículo procesal de nuestro código que dice, en caso que estés excediendo de tiempo, sea repetitivo, el juez te puede limitar y te puede dar un tiempo para que culmines. Entonces, no debemos llegar a eso, por eso se recomienda ser esenciales al momento de exponer nuestro alegato. Bueno, las objeciones ya lo hemos dicho, si se puede objetar, el tiempo recomendado también ya lo hemos dicho. Ok, muy bien, creo que las preguntas están respondidas. Vamos a pasar ahora a los alegatos de clausura. ¿Sí? Pero antes de pasar a los alegatos de clausura, Ricardo, ¿quizás alguna pregunta o pasamos de una vez a los alegatos de clausura? Bien, sí, vamos a pasar a los alegatos. Estoy tomando notas. Justo a partir de tu exposición han ido comentando algunas otras personas, algunos temas que les gustaría que desarrolláramos y demás. Eh, sí. No, básicamente eso. Pasemos por favor a los alegatos de clausura. Sin embargo, sí, Fabiola nos preguntaba, en el caso de delitos exactamente complejos, por ejemplo, lavado de activos, crimen organizado, trata de personas, ¿cómo lidiar con el tiempo y la particularidad de los hechos para no pecar de extensos, pero por no obviar detalles? Ahí permítanme robarte un minuto, Dayana. De hecho, hay estudios sobre el uso del tiempo. O sea, en temas de educación de adultos, uno dice, uno no debe de, si uno organiza una sesión, tiene que organizarla en bloques de 15 minutos y no más, porque a diferencia de los niños, a diferencia de las personas que son muy jóvenes, los adultos tendemos a distraernos y a perder la concentración muy rápido. Entonces, si esto es así y utilizamos estos recursos que tenemos, que no son de litigación oral, sino es de educación o pedagogía para adultos, y lo transportamos a alegatos de apertura, diríamos, obviamente un caso de trata de personas, de crimen organizado, no lo voy a poder sintetizar en 10 minutos o 15 minutos, quizás son años de investigación, pero voy a tratar de buscar la manera en la cual presentar quizás todo mi alegato de apertura en pequeños bloques de 10 minutos, como para hacer un pequeño corte. Una recomendación práctica que se hace para hacer esos pequeños cortes es, por ejemplo, termino una primera parte, no voy a decirle, señor juez, voy a hacer un corte, sino tomo un poquito de agua, continúo al siguiente tema. Bien, ahí te dejo, Dayana, ahora sí. Es así, por temas más que estratégicos de litigación, no es que el código te exija un tiempo para presentar los alegatos de apertura, sino que por estudios se conoce de que una persona te presta una atención completa por un tiempo limitado y después siempre va a generar un factor de distracción. Entonces, las recomendaciones del doctor Ricardo son muy bienvenidas y son claras al respecto. Muy bien. Alegatos de clausura. Los alegatos de clausura, en principio, vamos a hablar de los alegatos de clausura del Ministerio Público, porque este posee la carga de la prueba.
tiene la obligación de acreditar cada premisa y compromiso asumido a inicio de la audiencia. Tiene la obligación a inicio de audiencia juicio oral. Por ello es que se debe prestar mucha atención a su alegato de apertura, como lo hemos dicho, porque en caso de que se haya comprometido y no haya aprobado, lo podemos explotar en el alegato de clausura. Bien, ¿cuál es la finalidad del alegato de clausura? Es nuestro último contacto con el juez. En las próximas sesiones van a ver todo lo que es desahogo probatorio con mujeres brillantes que están en esta capacitación, pero después de ese desahogo probatorio, vamos a centrarnos ahora en el alegato de clausura, ¿no? Entonces, como lo acabamos de decir, ¿cuál es la finalidad? Es el último contacto que tenemos con el juez de la causa, el último contacto, a efectos de determinar, de exponer argumentos que permiten acreditar el compromiso que hemos asumido a inicio de audiencia, ¿no? Entonces, siempre lo he dicho, siempre lo voy a repetir, un alegato de clausura debe ser un proyecto de sentencia, un proyecto de sentencia, ¿ok? Entonces, ¿por qué debe ser un proyecto de sentencia? Vamos a revisar ahora los elementos, lo que es lo que se necesita para poder enfocarlo de esa forma, pero siempre, si nos damos cuenta, el abogado defensor va a tener un chip, se podría decir, más absolutorio, ¿no? Absolver, libertad, garantías en general. El Ministerio Público, pese a que siempre es un ente objetivo, si vemos que es el órgano acusador, entonces el juez es una persona neutral por exigencia legal que va a resolver la causa, pero necesita de que nuestro alegato de clausura esté tan bien estructurado que permita a él ayudarlo al momento de realizar su resolución judicial. Entonces, ¿cuál es la estructura? En principio, el artículo 387 del Código Procesal Penal requiere para el alegato de clausura que primero del fiscal, hemos dicho, ¿no? Que el fiscal sustente los hechos probados, las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica, la responsabilidad penal y civil en caso de que no haya constitución en autor civil. Dependiendo del caso, también la del tercero civil. Entonces, siempre concluirá precisando la pena y la reparación solicitada. Si el fiscal considera, pero no olvidemos que si el fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para pedir el aumento o la disminución de la pena o de la reparación civil que está solicitando en caso no haya constitución, utilizará dichas razones para adecuar su pedido en el momento que exponga sus alegatos de clausura. Ahora bien, si el fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. Es decir, no siempre vas a tener como representante del Ministerio Público la obligación de realizar un alegato de clausura en el supuesto de que adviertas, que después del desahogo probatorio, los cargos han sido enervados hacia el acusado. Y les estoy hablando del artículo 387 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuál es la estructura de un alegato de clausura o la recomendación de la estructura del alegato de clausura por parte del Ministerio Público? Iniciamos con un lema. Podemos repetir el mismo lema que hemos utilizado en nuestro alegato de apertura. Utilizamos silogismos ahora. Al momento de, como segundo ítem, debemos utilizar o ayudarnos de silogismos. O sea, no es recomendable repetir los fácticos de su estructura.
porque se va a tornar en pesado. No es recomendable exponer nuevamente toda la prueba en una lista, ¿no? Como una lista, porque nuevamente se torna en pesado. Entonces, ¿qué es recomendable? Combinar premisa fáctica con sustento probatorio. Premisa fáctica con sustento probatorio. Premisa fáctica de connotación jurídica con sustento probatorio. Esa combinación va a tornar nuestro alegato de clausura en claro, en didáctico. Entonces, alegato de clausura, vuelven a leer todos los hechos, vuelven a leer todas las pruebas. Lo torna en pesado nuestro alegato. Podemos combinar, porque estamos ahora para el momento que más nos gusta, argumentar. Entonces, combinemos esa premisa fáctica jurídica con su acreditación de prueba, ya sea personal, prueba documental, a que se haya actuado ofrecido en caso. En el caso, dependiendo siempre del caso en específico, ¿no? El artículo 394, numeral 3 del Código Procesal Penal nos dice: la motivación es clara, es lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas. Eso necesita un alegato de clausura. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas. Y la valoración de la prueba que la sustenta, ¿no? Con indicación del razonamiento que lo justifique. Entonces, por eso es que yo recomiendo que iniciemos, con nuestro lema y que luego combinemos esas proposiciones fácticas con esas proposiciones jurídicas desmenuzadas, ¿no? Preposición fáctica jurídica con su elemento probatorio de sustento. Preposición fáctica jurídica con su elemento probatorio de sustento, para poder generar argumentos claros y no tornar el alegato nuevamente en un alegato repetitivo. Ahora bien, podemos utilizar ahora sí jurisprudencia, tanto nacional e internacional, podemos utilizar doctrina nacional, doctrina internacional. En suma, podemos dar todos los argumentos a los magistrados para que estos fallen a nuestro favor, Aquí sí es recomendable definitivamente poder utilizarlos. Artículo 394, numeral 4 del Código Procesal Penal. Nos requiere la precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente a los hechos y sus circunstancias para fundar el fallo. Por ello es que recomiendo que sí utilicemos estas ayudas jurisprudenciales, nacionales, internacionales y doctrinales para arreglar, mejor dicho, para arreglar, para ilustrar nuestros alegatos. Ahora bien, es el momento de utilizar con cada argumento que vamos exponiendo, con cada argumento fáctico, jurídico y su sustento probatorio, mostrar ahora sí, toda prueba documental, audiovisual, que ayude a transmitir nuestro mensaje, ¿no? Utilicemos toda la prueba que hemos actuado en juicio oral. Digamos, tenemos en cadena de custodia un celular, utilicemos el celular al momento de exponer el alegato de clausura. Se dice, siempre debes conocer a tu juez. ¿Y cuál es la mejor manera entonces de que nosotros podamos conocer al juez que dirige nuestra causa? La mejor manera de conocer al juez es leyéndolo. Leamos al juez, que va a ser el director del debate, el director de juicio o el ponente del colegiado en nuestra causa. Leamos si es que tiene publicaciones doctrinarias, pero sobre todo, leamos las resoluciones que realiza este magistrado. ¿Por qué? Porque cada resolución que emite él, con cada resolución conocemos cómo piensa, cuán garantista es, qué razonamiento ha tenido, cómo viene razonando en los últimos años, cuál es su criterio. Trabajo en sala
Y si hay algo que cuidan bastante los magistrados, siempre va a ser el criterio para resolver en cada caso. Si es que tú conoces a tu juez, porque conoces las resoluciones que pide ese juez, puedes utilizar los argumentos de alguna u otra resolución hace años anterior para tu caso en específico y poder citarlo en tu caso en específico, porque él se tiene que ligar, ha sido el razonamiento que siempre ha dado. Cada caso que cambie de criterio, que es muy difícil porque por carga procesal cambiar de criterio es, por así decirlo en términos criollos, es un chambón. Entonces, conoce a tu magistrado a través de sus resoluciones. Voy a pedirle a Ricardo, por favor, que ponga un video. Es de una de mis series favoritas, How to Get Away with Murder, en temporada 4. Vamos a poner solamente un extracto para que vean de forma más didáctica el mensaje que quiero transmitir ahora. Ricardo, por favor. Como árbitro de ley, con pleno conocimiento de la jurisprudencia histórica de este país, la raza siempre debe ser considerada una variable. Su tiempo es oro. Sugiero que no lo desperdicie con argumentos que usted ya mencionó. No son mis palabras, juez Strickland. Son suyas. Las escribió en su sentencia de 1985 Bryan contra Topeka. Un caso que abordaba el sorteo de viviendas de interés social. El racismo está integrado en el ADN de Norteamérica. Y mientras pretendamos no ver el dolor de aquellos que sufren bajo esta opresión, nunca terminaremos con esas raíces. La única garantía que tienen las personas de color es el derecho a una defensa, y ni siquiera les proporcionamos eso, lo que significa que la promesa de los derechos civiles nunca se ha cumplido. Gracias a nuestro sistema judicial, al sistema de defensa pública en particular, Jim Crow y sus leyes siguen vigentes. Leyes que hicieron ilegal que negros y blancos se entierren en el mismo cementerio, que clasificaban a las personas en mestizos y mulatos, que castigaban a las personas negras por pedir atención médica en un hospital para blancos. Dicen que la esclavitud se ha terminado. Pero díganle eso a los reclusos que están en jaulas y les dicen que no tienen ningún derecho a nada. Personas como mi cliente Nathaniel Leahy y millones de personas como él, que son relegadas a una subclase de existencia humana en nuestras cárceles. No hay ninguna alternativa a la justicia en este caso. No hay otra opción. Fallar en contra de mi demandante es elegir enriquecer a los propietarios de las prisiones en vez de proporcionar la defensa básica a quienes viven en ellas. Esa es la Norteamérica que esta corte quiere vivir. Donde el dinero importa más que la humanidad. Donde la criminalidad se confunde con la salud mental. La sexta enmienda fue ratificada en 1791. Han pasado 226 años desde entonces. Es hora de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Eso es que es necesario conocer a nuestro juez. Entonces, cada que leamos una resolución, un argumento esgrimido por estos magistrados, es importante no solo leer la integridad de la resolución, sino también observar cuál ha sido el ponente de la causa, quienes están firmando este voto.
que al firmar también dan su consentimiento de que está bien y que es su criterio. Entonces hemos dicho que como la estructura de un alegato de clausura puede iniciar con un lema. Punto número 2, la combinación de premisas fácticas jurídicas consistente o probatorio por cada una de estas, además de la inclusión de doctrina y jurisprudencia para el caso en específico. Después de ello, es también, como tercer punto recomendable, hablar ahora de la subsunción. Por ello, por lo expuesto, es que se acreditó esto, ¿no? Entonces, se acreditó el tipo penal tal, se acreditó su agravante tal, esta agravante, como hemos visto con la actuación de la prueba tal, y esta actuación probatoria, sustentar la subsunción de nuestro delito al que hemos postulado como representante del Ministerio Público, ¿no? Su tipificación. Y en cuanto a la pena, hablar qué criterios utilicé para determinar la pena y qué pruebas me llevaron a la conclusión de pedir esta pena. Eso debo exponer también como representante del Ministerio Público. ¿Qué criterios utilicé para determinar la prueba y qué órganos de prueba me llevaron a concluir la pena que estoy solicitando? Eso respecto, y bueno, y terminar siempre con un pedido final, ¿no? En caso de la inexistencia de la Constitución en actor civil, el Ministerio Público debe asumir esta carga y exponer acerca de todos los elementos de la responsabilidad civil. Para terminar el alegato de clausura de parte del fiscal, siempre con el pedido final, ¿no? Sucede lo mismo que el alegato de apertura. Por lo expuesto es que solicito que fulano de tal sea declarado autor del delito, consecuencia se le ponga la pena de campos y la reparación civil en caso de que no exista un actor civil. Ahora bien, tips para el alegato de clausura. El alegato de clausura es un ejercicio argumentativo. Responde a la pregunta ¿por qué debe prevalecer mi caso? ¿Por qué debe prevalecer mi caso? En el alegato de clausura utilizas material audiovisual dependiendo de la complejidad del caso. Dependiendo de la complejidad del caso, entre más pesado sea, es recomendable utilizar material audiovisual para relajar al oyente y poder transmitir el mensaje. La coherencia lógica y cronológica al momento de exponer nuestro alegato. Se recomienda no leer los alegatos, utilizar ayudas como por ejemplo mapas semánticos, mapas conceptuales, esquemas que nos permitan colaborar o corroborar nuestras ideas antes que leerlos de forma clara y de forma total. Manejar un tiempo, no podemos ser muy extensos al momento de exponer nuestro alegato de clausura, debemos ser puntuales, caso contrario, el juez puede utilizar el artículo 386 del Código Procesal Penal para poder limitarnos y brindarnos un tiempo límite al momento de exponer nuestros alegatos, lo cual sería pesado porque desconcentraría la parte que está sustentando, limitarse ahora un tiempo. Entonces, por eso es que se recomienda no ser tan extensos. Argumentemos, pero no argumentemos repetitivamente el mismo ítem. Si explotamos un ítem, lo explotamos bien y pasamos al siguiente punto. No quedarnos en el mismo dando vueltas y vueltas y vueltas, sonando nuestro alegato empezado. No es un ejercicio de retórica u oratoria, como lo hemos dicho, siempre va a ser conforme a tu personalidad y a la comodidad que tengas tú como sujeto procesal. Si te sientes cómodo sentado, bienvenido sea, y si es parado también. Y tu timbre de voz es característico y esencial de cada persona, entonces no vamos a exigir que se levante, se pongan a gritar o en general, si no es parte de tu característica. El desahogo probatorio siempre
se advierte algo nuevo en el desahogo probatorio. Siempre se advierte algo nuevo para nuestro alegato de clausura. Siempre se advierte algo nuevo para nuestro alegato de clausura. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? He notado muchísimos operadores jurídicos que estructuran su alegato de clausura en base, está muy bien hecho, está muy bien, ¿no? A declaraciones previas, a lo que ya se sabe del concepto de cada prueba que se va a actuar en juicio oral, porque conoce del caso este sujeto procesal, pero no utiliza argumentos nuevos que recién han sido vertidos en la audiencia, que no han sido vertidos en declaraciones previas. Entonces, no seamos estáticos. Si se presenta algo nuevo, utilicémoslos a nuestro favor. Voy a poner un claro ejemplo y nuevamente voy a pedir por favor a Ricardo para poder entender este mensaje que transmita el video de YouTube. Por favor. Aló, Ricardo, lo transmito aquí, me parece que... Sí, ahorita lo estoy colocando, dame un minuto. Eso,你看，先看看，你看，你说得是那眼干有文化人，哎呦，这文化人是这样的，差不多了吧？可以，那你又推出去。A ver, ¿qué acabamos de ver? Quizás ya estamos cansados por el tema del coronavirus, pero acabamos de ver a personas que tienen, bueno, ese sentimiento negativo, peyorativo, de saber que están contagiadas, escupir en los ascensores con el objeto de que otras personas se puedan contaminar y puedan adquirir este virus, ¿no? Es tan penoso, tan lamentable esta conducta. Entonces, para tornar en dinámico esta exposición, traigamos a colación ese video. ¿Sí? Traigamos a colación ese video. En Perú tenemos el artículo 292 de nuestro Código Penal, que dice violación de medidas sanitarias preventivas. Leo. El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o a la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizotia o plaga, será reprimido con pena privativa de la libertad en general. Entonces tenemos este tipo penal, ¿no? Aquella persona que conociendo viola la medida de seguridad impuesta con el objeto de propagar la enfermedad. ¿Cómo le está propagando la enfermedad ahora? Bueno, está escupiendo
a los ascensores para que cualquier persona que vaya al momento de tocar genere contacto y una alta probabilidad de que se contagie. Ministerio Público investigó. No solamente tuvo la prueba del video, corroboró con otras pruebas. El señor dio positivo al coronavirus, hay testigos, aparte de este video, que se ve cómo pretende contagiar a otras personas, sabía que estaba con esta enfermedad y quiso contagiar a otras personas, y bueno, lo logra hacer, llega a contagiar como a 10 peruanos más. A 10 peruanos más en Lima, que es hasta ahora uno de los departamentos con el punto más alto infeccioso en Perú. Entonces el fiscal termina su investigación, pasa a una etapa intermedia y acusa a esta persona, ¿no?, por ese delito penal. Pasa el filtro de control de etapa intermedia y llegamos a juicio oral. Esto para el alegato de apertura arranca el Ministerio Público, discúlpenme, inicia los alegatos de apertura, se da el desahogo probatorio. El abogado no llegó a un acuerdo reparatorio en este caso, porque supongamos que tuvo varias defensas anteriores, y el abogado está en juicio oral, ya está en los alegatos de clausura, y tiene toda esta carga encima. ¿No? El hincapié que hace el Ministerio Público por esta persona que conocía de su enfermedad, que conocía, y pese a eso decidió propagarla y contagió a varias personas. Hemos visto que el abogado defensor debe ser muy crítico al momento de identificar qué es lo que va a cuestionar, ¿no? ¿Qué elemento del delito va a cuestionar? ¿Una causa de justificación? ¿Si existe una suerte de no responsabilidad? Pero no solo el tema penal, sino también debemos incluso fijarnos, por ejemplo, en nuestro ordenamiento penitenciario. Ok, sabías de la enfermedad, decidiste subirte a un ascensor y tener esa conducta peyorativa, contagiaste a otras personas, propagaste la enfermedad, tienes COVID, eres positivo y has contagiado a otras personas, pero yo como juez puedo mandarte al penal sabiendo de que si es que tú vas al penal, en el penal vas a propagar la enfermedad hacia otros reos. ¿Se dan cuenta? Hasta ahora es perfecto. Se cumplió el tipo penal, tenemos las pruebas, tenemos todo, se cumplió. Claramente el delito fue corroborado, está listo, pero se nos olvidó un grosero error, que si mandamos a esta persona al penal, en el penal será un poco infeccioso para otros reos. Entonces, ahora pasemos a los alegatos de clausura de la parte de la defensa. Debemos ser muy críticos, debemos ser muy, muy, muy observadores, porque en cada detalle podemos encontrar lo fundamental para el desarrollo de nuestra teoría del caso. ¿Podemos humanizar? Sí podemos humanizar. Tengo la convicción de que hay bastantes personas mexicanas, incluso quizás amigos míos mexicanos que están viendo esta transmisión. Esta es una obra buenísima, que me la compré en Ciudad de México, se llama El hombre en la cárcel, de Raúl Carranca y Rivas. Tuve la oportunidad de conocerlo en la UNAM, leí este libro y me gustaría citar esta frase. Lo evidente es que una sanción equiparable al peor tormento infernal niega automáticamente la razón de ser del Estado y de la sociedad. Se vuelven algo peor, incluso algo peor que el crimen que se quiere castigar. En otros términos, con un crimen, castigo otro crimen. El doctor Carranca, para terminar de completar la idea, también precisa: no es
a los reclusos a quienes habrá que reformar, sino que habrá que reformar las cárceles. Página 49 de esta obra magnífica, que realmente es una de mis favoritas. ¿Podemos iniciar con un lema similar a este, nuestros alegatos de clausura? Sí, son sencillos, son prácticos, transmiten el mensaje. Por ejemplo, ahora, ¿no? De lo que queremos ver del sistema penitenciario, en este caso del COVID. Ya hemos dicho que después del lema tiene que venir una combinación de una suerte de los elementos fácticos, jurídicos, sustentados con los elementos probatorios, y no solamente sustentados con los elementos probatorios, apoyados como pilares de jurisprudencia y también de doctrina. Si hacemos esa combinación de misa fáctica jurídica, actividad probatoria, sustentada con doctrina y con jurisprudencia, sería este el elemento 2 del desarrollo, el cuerpo de nuestro alegato de clausura, para después exponer sobre la subsunción, para después culminar con un pedido claro. Pregunto, ¿se pueden objetar los alegatos de clausura? Sí, podemos objetar los alegatos de clausura porque se están alegando hechos no probados o porque se tergiversó la prueba. Se está tergiversando la prueba. O sea, la prueba, el testigo dijo blanco, 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 y tú ahorita en el alegato de clausura me estás diciendo que ese testigo dijo turquesa cuando dijo blanco. Puedo objetar el alegato de clausura.